Para eso tenemos en esta mesa a dos ponentes que son José Clemente Carreño y Óscar Frenón. Les recuerdo rápidamente la dinámica de la mesa. Tenemos 20 minutos para cada una de las presentaciones y al final tenemos algunos minutos extra para dudas, preguntas, comentarios y observaciones que ustedes tengan al trabajo de nuestros participantes. Vamos a iniciar con el trabajo de José Clemente Carreño Medina, quien hoy nos presenta Trauma y Testimonio en la narrativa de Gonzalo Celorio. José Clemente es profesor asistente de Lengua y Literatura Hispánica en Truman State University. Es autor de los poemarios Vigilias, publicado en Neón en 2014, Serpientes y Escaleras, en Verbum en 2015, Guerra de Palabras en Tinta Nueva en 2016 y Como si fuese a dejar la tierra, en Lacre en 2017. Ha publicado artículos académicos en revistas de literatura mexicana contemporánea, Revista Iberoamericana y Le Rubrique Franco-Español Chasqui, Revista de Literatura Latinoamericana. Como ya lo dije, nos presenta el trabajo Trauma y Testimonio en la narrativa de Gonzalo Celorio. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Gracias. Muy bien. Bien, sí, este trabajo es sobre Gonzalo Celorio y va a versar sobre la idea del trauma y el testimonio en su narrativa. Desde sus primeras novelas, Amor Propio, publicada en 1992, y Retiemble su censo la tierra, publicada en 1999, la narrativa del escritor mexicano Gonzalo Celorio tiende a bifurcarse entre la autobiografía, la crónica, la reflexión metaliteraria y la saga familiar. Sin embargo, con la publicación de Tres vidas cubanas en el 2006 y El metal y la escoria en el 2015, esta tendencia se acentúa aún más en su narrativa. Pero el interés por recuperar las memorias familiares en ambas narraciones surge no tanto de la necesidad de reconstruir su propia genealogía, como de atestiguar sus propios miedos y traumas. De ahí que las siguientes líneas me proponga analizar la narrativa de Celorio a partir de la teoría del trauma elaborada por Pedro Ángel Palau, quien entiende que todo texto novelesco o literario es necesariamente producto de experiencias traumáticas que desarticulan la identidad no solo del lector, sino también del autor. Por lo que el recorrido que Celorio nos propone a través del recuerdo y la memoria sea una apuesta arriesgada por revivir el trauma, pues solo un lector comprometido con el testimonio o texto puede acompañar al narrador en su propio acontecimiento, en su propia experiencia catastrófica, es decir, la creación literaria. Lo que llamamos literatura, afirma Palau en su tratado, siempre comienza cuando surge un problema. El autor deviene testigo de un trauma de cuyo desastre nace su discurso narrativo. La novela se convierte así en el testimonio de un pasado imaginario que siempre habita en el presente, porque, cito, es un acontecimiento de un evento que es observado por un sobreviviente, es decir, un testigo. La narrativa de Celorio articula en Tres vidas cubanas y El metal y la escoria demanda un requisito innegociable que toda novela exige. Demanda, según advierte la poética de Palau, un lector o testigo dispuesto a participar en la caída del narrador, que es el testigo, puesto que solo un lector que acepte ser traumatizado, que reconozca su incapacidad para comprenderlo todo y se entregue a la comunión del silencio activo, podrá convertirse en un lector auténtico o en un testigo. La narrativa de Celorio demanda de sus testigos el compromiso de experimentar su propia existencia, su propia percepción humana, haciendo eco de lo que Henry James entendió como la condición fundamental para escribir una novela, la representación de la vida. En ese sentido, la valorización de la experiencia individual posiciona al testigo como intérprete de los múltiples eventos que en la novela se recrean. De ahí que Jan Watt entienda que el principio de individualización sea clave en la novela moderna,
pues solo por medio de la interacción con el pasado y el presente se puede tener conciencia de uno mismo. Por eso todo personaje, en consecuencia, debe localizarse en un espacio temporal y espacial definido. No obstante, el individualismo al que las narraciones de Celorio exponen al testigo o al lector se vuelca hacia el otro a través de un proceso de seducción, es decir, la historia familiar, el trauma, deviene a la catástrofe de otros, porque el yo, según explica Lacan, es una ilusión, pero ya no desde el pasado, sino desde su recreación en el presente por medio del lenguaje narrativo. Este poder de seducción, de acuerdo con Shoshana Feldman, incita al lector a depositar su confianza en el narrador y en la veracidad ilusoria de su narración. La novela entonces se vuelve para el testigo o lector en una convicción, en un acto de fe que le exige perder su inocencia, suspender su propio yo a través de un pacto con el texto literario que el autor, por medio de su personaje o testigo, le presenta para justificar los eventos que profesa. La categorización temática que Celorio desarrolla en 3 líneas cubanas, como en el detalle de la historia, es heterogénea. No obstante, aquí propongo abordar 3 de los acontecimientos traumáticos más destacados que, a mi parecer, predominan en ambas narraciones. Estos son el aspecto familiar, el político literario y el político social. En 3 líneas cubanas, Celorio testifica la historia familiar de su madre y sus tías cubanas, las hermanas Blasco y Liliana. La narración revela los rincones más íntimos de sus ancestros, no solo sus pasiones amorosas y sus desdichas, sino también sus desencuentros ideológicos y políticos con la Revolución Cubana y el exilio. La novela es una crónica, una saga que recrea los innumerables viajes del narrador o el autor implícito, siguiendo a Wayne Wolf, a Cuba a lo largo de 30 años que dan cuenta de su relación inestable y conflictiva con la isla. En El detalle de la historia, por otro lado, el narrador emprende un obsesivo rescate de su genealogía paterna, la cual, a diferencia de la materna, le es incierta. La narración se centra en los conflictos que 2 generaciones distintas de inmigrantes españoles experimentaron en tierras mexicanas. La primera en la segunda mitad del siglo XIX, durante el Porfiriato, al que perteneció Eleuterio Celorio, abuelo paterno del narrador, y la segunda después de la Guerra Civil Española, a partir de 1939, a la que pertenecieron Francisco Vargas González, tío político del narrador. Ya desde los primeros capítulos de 3 líneas cubanas, la voz narrativa desvela el primero de sus conflictos, el primero de sus traumas, la ausencia de la figura paterna. El narrador destaca la edad vetusta de su padre y de sus hermanos mayores con relación a la suya, al ser el 10º de 12 hijos. Esto explica que desde el principio de la novela el narrador le dé especial preponderancia a la travesía que Eleuterio, junto con su amigo Ricardo del Río, emprendieron desde Asturias en la segunda mitad del siglo XIX para hacer la América. La demencia que mató a Benito, uno de los hermanos mayores del protagonista, es uno de los acontecimientos familiares más dolorosos expuestos por el narrador. En el detalle de la historia nos enteramos que Benito no solo cumplió el rol de hermano mayor tras la muerte de su padre, sino que también sustituyó la difusa imagen paterna en la memoria del narrador, que, debido a la diferencia de años, había quedado acéfalo. Entre las principales virtudes de Benito se destacan su generosidad y sobre todo su prodigiosa memoria, lo que le valió ser depositario de las confidencias de su padre hasta convertirlo en una especie de cronista de la historia familiar. Su muerte no solo trajo el dolor de la pérdida de un ser amado, sino el temor al olvido a causa de la posible condición hereditaria de la enfermedad. Cito: atemorizado por la posibilidad de padecerla yo también, empecé a plasmar en la novela con el desaforado intento de retenerlo en la memoria. Todos los elementos, por insignificantes que fueran, incidían en la historia que quería contar. Hago listas, muchas listas, listas con las que pretendo preservar mi vida del olvido, exorcizar la desmemoria, ejercitar esa especie de erotismo de las neuronas que quieren tocarse y poseerse. Y le cito:
Ese temor al olvido que irrumpe la calma del narrador contrasta con los silencios de su padre, Miguel Celorio, por deshacerse de sus recuerdos familiares, por borrar de la memoria la trágica historia que cobró la vida de sus hermanos varones, Ricardo, Rodolfo y Severino. Si la voz narrativa tenía un vasto conocimiento de los conflictos de su vida materna, conocía, por el contrario, los datos elementales de su origen paterno. Cito: papá no solía hablar de su familia, como si se avergonzara de ella, como si le doliera, ni de sus padres que fallecieron, ni mi abuela a finales del siglo XIX, y mi abuelo a principios del siglo XX. Parecía que la vida familiar hubiera empezado con papá y mamá, Adán y Eva de nuestra modesta estirpe, y se limitara exclusivamente a sus hijos. Lo anterior y lo colateral o no existía o pertenecía al ámbito de las conjeturas o de los mitos. Y le cito: el despilfarro que los tres hermanos hicieron de la cuantiosa herencia de su padre Emeterio, que el padre Emeterio había logrado acumular en el negocio de los vinos y licores, provocó en Miguel un sentimiento de orfandad y soledad, pues por un lado, siendo el más joven de los varones, fue el único de los hermanos que acompañó a su padre en su lecho de muerte. Por el otro, sus hermanos no perdieron tiempo en disponer de su fortuna y de solventar así sus costosos vicios, cuyos excesos los conducirían prematuramente a la miseria y a la muerte. El segundo de los traumas que Celorio elabora en su narrativa es de orden político y literario. En Tres líneas cubanas, por ejemplo, el narrador se centra en los múltiples alcances literarios que significó la Revolución Cubana, el gran prestigio que Fidel Castro y sus barbudos gozaban a lo largo y ancho de América Latina durante los primeros lustros después de su triunfo en 1959, se manifiesta en la admiración que el narrador profesa tanto por el comandante en jefe como por las letras cubanas, en especial por todas sus figuras más representativas y antagónicas, Carpentier y Lezama Lima. Cito: el uno desde la oficialidad, el otro desde la marginación. Y le cita: la búsqueda de categorías culturales que pudieran definir América Latina, que ambos autores exploran en su obra, llevan al narrador a un momento de definición, a una crisis de sus convicciones de lo que en esos años significaba ser latinoamericano. La vasta influencia que vino de este mundo de Carpentier y su prólogo ejercían en gran parte de lo que Ángel Rama llamó la ciudad letrada hispanoamericana, no se correspondía con la realidad del continente, lo cual invalidaba la poética de lo real maravilloso propuesta por Carpentier. De acuerdo con la voz narrativa, cito: tal concepción, a pesar de su deliberada intención latinoamericanista, implicaba una mirada hasta cierto punto exógena, no ajena al exotismo de nuestra realidad. Se consideraba maravilloso todo lo que no se ajustara al pensamiento cartesiano. Fin de cita. Esta mirada egocéntrica de la tesis carpenteriana, no obstante, contrastaba con el asombro ante la catedral barroca que significaba la prosa de Lezama Lima, en especial Paradiso, porque no solo transgredía el orden sintáctico y el orden narrativo, sino que atentaba contra la hegemonía de la novela como género literario. Cito: en el camino me percaté de que no era posible leer Paradiso como una novela, por lo menos no como una novela convencional, sino como una propuesta literaria distinta que ciertamente subvertía el género, aunque tal subversión del género mismo confirmara la ductilidad que lo definía. Fin de cita. Durante su primera visita a Cuba, en 1974, como miembro de una comitiva oficial a cargo del ingeniero Víctor Bravo Aura, que era secretario de Educación Pública, el narrador experimenta un gran pesar por la frustración de no haber podido conocer personalmente a Lezama Lima, a ese revolucionario del lenguaje, dueño de un, cito, torrente verbal indiscriminado, fin de cita, según advierte Carlos Fuentes. Debido a las diferencias ideológicas con el régimen, se dio esta frustración. Al sugerirle al asistente cubana a cargo de apoyar a la delegación mexicana la posibilidad de conocer al autor de Paradiso, su negativa fue contundente. El escritor era persona non grata por su espíritu conflictivo, a diferencia de Carpentier, cuyo nombre sería expropiado por la revolución al reivindicar el nacionalismo de su obra, que escritores como Berto Padilla y Guillermo Cabrera Infante pondrían en entredicho.
De acuerdo con Caridad, la asistente cubana, cito, si en toda Cuba hay una aspirina por persona, persona por fuerza quiere dos. Para que tú me entiendas, y eso, compañero, no es correcto. No es correcto, repitió, y al hacerlo movió los brazos como si estuviera poniéndole un par de banderillas al coro de la contrarrevolución. Y le cito, si Carpentier había revolucionado la técnica narrativa en el lenguaje, la lengua española al haber conseguido que la novela se hiciese a sí misma en su escritura, escribe Fuentes, no pudo librarla entero del secuestro burocrático e ideológico impuesto por la revolución. Ese es uno de los conflictos. Otro es la inmigración y el exilio español en México, que también Celorio abunda, ¿no? En el detalle de la historia se detallan ambas migraciones que fueron terminantes en el destino de la familia paterna del narrador. La primera ola migratoria que la narración expone es la que trajo consigo a su abuelo, Emeterio Celorio, y su mejor amigo, Ricardo del Río, el 15 de septiembre de 1874. Una vez que a mediados de siglo se había levantado la prohibición de emigrar a las antiguas colonias españolas. Ambos, campesinos asturianos, condenados a la pobreza, tomaron la decisión de emprender el viaje que determinaría sus vidas y las de su generación, y su descendencia también. Cito, la emigración pues se volvió el destino de muchos aldeanos solteros, como tu abuelo, que no estaban calificados para laborar en las modernas industrias de las ciudades asturianas más aventajadas. Pero no solo fueron el desempleo y la penuria lo que los hizo dejar sus caseríos y emprender la aventura americana, también movían el servicio militar obligatorio. Y le cita, no obstante, otro de los grandes motivaciones para dejarlo todo en su país de origen era la promesa de hacer la América, es decir, el sueño de fortuna que había sido alimentado con los testimonios de los indianos que habían vuelto a los pueblos aledaños con los bolsillos llenos de la riqueza americana. La gran prosperidad que Emeterio gozaría en México, sin embargo, fue producto de un arduo trabajo y privaciones, lo que hizo que pronto se independizara del dueño para quien trabajaba y montara su propio negocio de vinos y licores. Por otro lado, el exilio español en México, derivado de la Guerra Civil Española, es la segunda ola migratoria que el autor desahoga en su narración. Los conflictos entre la tía Luisa, media hermana de Miguel Celorio, y Francisco Barnés González, médico español republicano en México, fueron el catalizador de un conflicto no solo familiar, sino ideológico que padeció y determinó a toda una generación, pues el fallido matrimonio fue el campo de batalla entre dos posiciones políticas y culturales aparentemente irreconciliables e incompatibles. El conservadurismo de la colonia española asentada en México, simpatizantes de Franco, al que la tía Luisa se afiliaba, y el bando liberal republicano que había costado el exilio al tío Paco. Cito, mientras tu tía había sido educada en la cultura francesa, pertenecía en México a la colonia española. El tío Paco profesaba una versión atávica a los franceses que se remontaba históricamente a la instalación de la dinastía borbónica en España al comienzo del siglo XVIII y a la ocupación napoleónica de la península a inicios del siglo XIX, y que había recrudecido durante su estancia en el campo de concentración Argelès-Sur-Mer, al que había ido a parar tras cruzar los Pirineos al final de la guerra y donde había realizado trabajos forzados. Y por otra parte, detestaba toda la chulería gachupina y relamida de niños bien, hijos de inmigrantes enriquecidos en América, que solían defender los más ranchos valores significados en las dos grandes instituciones, la Iglesia y la monarquía. Bien, bueno, entonces, la narrativa de Celorio es seductora. No solo convence a sus testigos o lectores de participar en su propio desastre, sino que también los induce a caminar descalzos sobre las brasas de un pasado difuso, extrañamente familiar, desde la comunión del presente. Celorio nos recuerda que todo escritor es un ser irreverente, que es un hombre, escribe Carlos Fuentes, que niega que vivimos en el mejor de los mundos. Tres líneas cubanas y el detalle de la historia cumplen así una forma de desahogo, un exorcismo para su autor,
pues solo a través de la escritura es posible apaciguar el principal de sus traumas, la desmemoria. Celorio nos propone entonces una desfamiliarización de la novela a la manera de Víctor Shklovsky, más bien no a la manera de Víctor Shklovsky, sino una vuelta a la experiencia individual, una familiarización literaria que transgreda las fronteras descriptivas del arte para justificarse. Y ahí que la novela contemporánea sea, de acuerdo con Guido Mazzoni, el género en el cual se puede contar cualquier historia a partir de cualquier estructura narrativa. Para Celorio, sin embargo, la novela es un paliativo contra las catástrofes, las heridas del olvido, cuyo deterioro crónico imposibilita la plenitud de nuestra misma existencia como lectores, como testigos, puesto que nos impide comprender la vida con la coherencia de la contradicción con la que todo escritor, todo lector y todo ser humano se debate. Muchas gracias. Muchas gracias a José por su presentación. Continuamos con el trabajo de Óscar Sendón. Óscar Sendón es doctor en literatura hispánica por University of Nebraska, Lincoln. Actualmente ejerce como profesor de lengua y literatura españolas en Truman State University en Missouri. Su área de investigación se centra en el discurso del hombre de acción y sus representaciones literarias en la cultura hispánica. Ha publicado artículos al respecto en revistas como Hispania, Hispanófila y Bulletin of Spanish Studies. Bueno, hoy nos presenta el trabajo La abolición de la literatura en la literatura nazi en América y Estrella Distante, de Roberto Bolaño. Un aplauso, por favor. ¿Se oye bien? ¿No? ¿No se oye? ¿Sí? Ah, La literatura nazi en América, 1996, es una obra peculiar que, escrita a modo de diccionario de literatura, presenta la biografía de 30 escritores ficticios, la mayoría latinoamericanos, cuyo vínculo es su adscripción en mayor o menor grado a ideologías de extrema derecha. En un juego puramente metaliterario, Bolaño se inventa personajes, obras, revistas y editoriales que caricaturizan el universo social y político de la literatura latinoamericana del siglo XX y lo consigue mezclando las vidas de estos escritores irreales con nombres y hechos fácilmente reconocibles para el aficionado a las letras hispánicas. Los escritores ficticios presentados en este conjunto de biografías vienen acompañados, como el buen diccionario enciclopédico que aspira a ser, de sus lugares y fechas de nacimiento y de función, algunas de las cuales se desparraman hacia el futuro con muertes señaladas más allá del 2020, lo que sitúa al recopilador de semblanzas en un porvenir lejano e indeterminado. Además de la parte central de las biografías, el volumen se completa con un epílogo para monstruos, apartado que reúne breves entradas sobre escritores menores de la misma tendencia ideológica, información sobre editoriales y revistas comunes, así como los datos bibliográficos de los libros que han ido apareciendo en la obra. Las biografías de los escritores fascistas están contadas brevemente en 13 secciones, y cada una de ellas reúne varias vidas que tienen un nexo en común. Hay dos excepciones a esta regla. La primera es Las 1000 caras de Max Mirevallet, cuyo único autor estudiado presenta un conjunto de teónimos que lo convierte en una especie de Fernando Pessoa o León de Rey ultraderechista. Y la segunda de las excepciones es Ramírez Hoffman, el infame, relato que se aleja de todos los demás al ser considerablemente más largo y que es revelador de una historia que tiene como protagonista a un poeta, miembro del ejército chileno, figura de tremendo carisma, admirada y temida por introducir el sadismo en sus intervenciones poéticas y culturales, y que ya apuntaba como génesis de un texto mucho más extenso, en este caso el que va a formar parte
que va a ser la novela Estrella Distante, que también se publica en el mismo año de 1996. En una conversación con el crítico Javi Dez, en relación con sus años vividos en México y su familiaridad con la literatura del país, Bolaño no tiene ningún problema en reconocer que una de las deudas fundamentales de su texto se halla en los retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes, de 1920. De cualquier forma, si hubiera que señalar la obra principal que sirve para marcar la genealogía doctrinal de la literatura nazi en América, ese sería sin duda la Historia Universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges, de 1935. Bolaño sigue a Borges, quien recogió el testigo de Reyes, quien a su vez lo había recogido previamente de las vidas imaginarias de Marcel Schwab en 1896. Pero existe una diferencia fundamental entre las narraciones de estos últimos autores, ya que mientras las figuras descritas por Schwab y Reyes existieron en realidad, y por lo general son históricamente relevantes y tenidas en consideración, las de Borges, también basadas libremente en seres reales, tienen como común denominador su naturaleza abyecta, de donde proviene la infamia del título. A todas ellas, a todas las figuras, se les dota de una biografía falsa, fantástica o tergiversada, pero las del autor argentino se hacen especialmente odiosas por su desprecio hacia la vida humana. Si la Historia Universal de la Infamia trata de reflejar literariamente la maldad innata del ser humano, Bolaño perfilará en la literatura nazi en América una especie de estética de la perversidad que llevará a su último extremo con el protagonista Carlos Wither de Estrella Distante, la novela. Como señala Mireia Campanis en referencia al magisterio de Borges sobre la obra del chileno, cito, la influencia borgiana se hace evidente tanto en la tipología textual y en el propósito de la narración, como en el título de la biografía más interesante del catálogo de monstruosos artistas afines a ideologías totalitarias, Ramírez Hoffman y Infame. Palabra de ecos borgianos para un texto que se sitúa en el origen de otro, Estrella Distante, que nace de un juego menardiano. Fin de citar. La referencia a Menard, del relato Pierre Menard, autor de Quijote, no es gratuita. Esta deuda de Bolaño hacia el escritor argentino es incuestionable y ha dejado constancia de ello. Sin ir más lejos, en el prólogo a Estrella Distante, el escritor pretende hacer creer que su función en la creación de la novela se reduce a preparar algunas bebidas y consultar libros indeterminados, así como discutir sobre el texto escrito con Arturo B., alter ego de Bolaño. Como se sugiere en el preámbulo a Estrella Distante, la deuda con Borges y Cervantes es evidente en la composición de una novela que gira alrededor de una doble búsqueda, la del protagonista, Carlos Wither, y la del narrador, Arturo Belano, alter ego de Bolaño. Se presenta a Wither como un poeta autodidacta, acomodado y alejado de la bohemia. Se trata de una figura de tremendo carisma que todavía no ha encontrado su voz. La dictadura de Pinochet le servirá de coartada al convertirse en teniente del ejército chileno y forjarse en mito de la nueva política. En un primer momento se le admira por su audacia al escribir en el cielo con su caza mensajes entre enigmáticos y patrióticos. Tras las extravagancias aéreas muy del estilo de Gabriel D'Annunzio, que también sobrevuela Viena durante la Primera Guerra Mundial, soltando fascines en Austria, las intervenciones poéticas de Wither perfilan una estética de la perversidad, como mencioné antes, que llevará a extremos inconcebibles. Un sadismo desenfrenado que incluso el régimen totalitario de Pinochet es incapaz de justificar. Ahí radica el tema principal de la obra, la maldad. La segunda búsqueda, subordinada a la primera, es la de Belano, es decir, el narrador letraherido que escruta los avatares de Wither con afán detectivesco, entre la repugnancia y una malsana fascinación. Es también un intento fallido de entender la claudicación de lo humano y su íntima relación con la política. Un importante aspecto a tener en cuenta en ambas obras es que Bolaño parte de unos referentes literarios existentes en las sociedades donde floreció la ultraderecha. Por ejemplo, en Europa, la existencia de escritores fascistas o simpatizantes de una ideología ultraderechista
fue moneda común en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. El ya citado D'Annunzio, pero también Filippo Marinetti o Luis Ancelín, Bela Rochelle, Otto Hahn, Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Maestro en España, incluso el norteamericano Estrabón, etc. De manera similar, las dictaduras argentina y chilena recabaron también un importante apoyo intelectual, expresado por parte de escritores que en su momento aplaudieron a las potencias del eje y que después de la derrota continuaron propagando su doctrina extremista. Esto debe relacionarse con el poderoso ascendiente de las jerarquías católicas en muchos países, tal como afirman Sentman y Sosnowski, profesores de literatura e investigadores sobre el antisemitismo, en una entrevista para la presentación del ensayo Fascismo y Nazismo en las letras argentinas. Resulta evidente que el caldo de cultivo para la implantación de ideologías totalitarias se había estado gestando desde principios del siglo. De hecho, durante los años 30 y 40 del siglo pasado, existieron en Chile grupos políticos abiertamente ultraderechistas, como el Movimiento Nacional Socialista de Chile, que luego devendría la Vanguardia Popular Socialista, o el Movimiento Nacionalista de Chile, los cuales simpatizaban con las políticas avancista española, fascista italiana y nacionalista alemana, nacionalsocialista alemana. Por otra parte, no se debe pasar por alto el considerable aporte migratorio de estas nacionalidades europeas en la propagación de las tendencias ultranacionalistas de la región. En Chile, el nacionalsocialismo dio lugar a sucesos bastante excepcionales, como la matanza del Seguro Obrero en 1938, durante la cual un grupo de más de 60 nacionalsocialistas chilenos fueron ejecutados tras un fallido intento de golpe de Estado. Son también conocidos los asentamientos de colonias nazis tras la Segunda Guerra Mundial en el Cono Sur. Y de manera similar, esta ajetreada época dio luz a personajes bastante extraños o ferroviarios, como el escritor y diplomático chileno Miguel Serrano, popular por su naturalidad en la defensa de un cierto nacionalsocialismo místico o esotérico que tenía a Adolf Hitler como una especie de avatar, semidios combatiente en una guerra de naturaleza cósmica. Es bastante interesante en este caso, una primera diversión, porque, por ejemplo, Miguel Serrano consideraba que Hitler no se había suicidado, que no había muerto al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que se había ido a la Antártida a vivir allí, que estaba simplemente pues, esperando un mejor momento para resurgir. Y bueno, la dictadura de Pinochet, evidentemente, en la que Bolaño padeció, de hecho, y tuvo que exiliarse con el paso de los años. Por ello, la coyuntura política de Chile, poseedor al mismo tiempo de uno de los partidos comunistas de mayor influencia del continente, que es un caso un poco paradójico, realmente no lo es tanto, ocasiona que Bolaño, como muchos otros escritores y artistas de su generación, no puedan o no quieran abstraerse de los acontecimientos que suceden a su alrededor. Afirma al respecto, cita: "Siempre quise ser un escritor político, de izquierda, claro está, pero los escritores políticos de izquierda me parecían infames". Y le cita: "Resulta difícil no hacer la conexión entre el uso del adjetivo infame y su ascendiente literario doctrina. Tras haber vivido su adolescencia en México, regresa a Chile pocos meses antes del golpe de Estado de Pinochet contra el presidente Salvador Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1963, como todos sabemos. Es decir, tuvo la mala suerte de llegar justo unos días antes, un tiempo muy breve antes de que tuviera lugar el golpe de Estado. Su ideología política es por aquel entonces de extrema izquierda, trotskista en concreto, aunque sin militar en grupo alguno. Más adelante afirmará que también se cansa de la unanimidad clerical de los trotskistas, por lo que terminará declarándose anarquista. Cito: "Yo era el único anarquista que conocía, gracias a Dios, porque de lo contrario hubiera dejado de ser anarquista. La unanimidad me jode muchísimo". El fin de cita. 2 meses después del golpe de Pinochet, es detenido por la policía en un trayecto de bus, pero no por sus ideas, sino por parecer un terrorista extranjero, mexicano para más señas, a causa de las ropas que llevaba.
Se la deja libre de varios días después por falta de pruebas, gracias a la ayuda de unos antiguos compañeros de colegio que formaban parte de la policía pinochetista. Hecho real que inspira uno de los cuentos, que inspira el cuento de detectives del libro Llamadas telefónicas de 1997. Tras ese incidente, Bolaño decide exiliarse definitivamente. Sin duda, es Bolaño un hombre atento y protagonista, a su pesar, atento a los vaivenes políticos de la Latinoamérica de finales del siglo pasado. Para él resulta imposible separar el hecho literario de la ideología, y aunque se centra en los desmanes de la extrema derecha, de igual modo observa las incongruencias de la izquierda. La búsqueda de la utopía solo es posible mediante la coartada totalitaria. Así, el quehacer artístico se convierte en cómplice del error y justifica una violencia implacable en aras de lo sublime político. La literatura nazi en América quiere universalizar la excentricidad de unos personajes que, aunque localizados en un contexto literario determinado, como es el continente americano, bien podrían hacer su aparición con todo su extremismo ideológico en cualquier lugar del mundo. En la conversación previamente mencionada con Ali Ders, hay una pregunta sobre la obsesión de Bolaño hacia la extrema derecha, a lo que él contesta con una reflexión que se bifurca en esta cita, aunque es un poco larga, me parece imprescindible. Cito: el mundo de la ultraderecha es un mundo desmesurado y es interesante de por sí. Lo que pasa es que yo cojo el mundo de la ultraderecha, pero muchas veces, en realidad, de lo que estoy hablando es de la izquierda. Cojo la imagen más fácil de ser caricaturizada para hablar de otra cosa. Cuando hablo de los escritores nazis de América, en realidad estoy hablando del mundo a veces heroico y muchas veces canalla de la literatura general. Fin de cita. Así pues, el escritor chileno enlaza ideologías políticas opuestas y al mismo tiempo las relaciona con el hecho literario. Por la misma razón que ideó esta obra, podría haber escrito también una plausible La literatura roja en América, como parece sugerirle su interlocutor. A continuación, Bolaño habla sobre la muerte del poeta salvadoreño Roque Dalton, a quien había conocido en El Salvador poco antes de exiliarse en Europa, y a cuyos asesinos afirma haber conocido igualmente. Lo singular de esta muerte, y ahí radica la equiparación relativa de que Bolaño parece estar mostrando entre los extremismos de derecha e izquierda, es que Dalton fue asesinado por sus propios compañeros de guerrilla, el Ejército Revolucionario del Pueblo, dándose el caso de que varios de ellos eran también escritores. De hecho, este episodio aparece tangencialmente literaturizado en Estrella Distante. Cito: ¿cómo conciliar en el mismo sueño o en la misma pesadilla al sobrino de Cherniakovsky, el judío bolchevique de los bosques del sur de Chile, con los hijos de puta que mataron a Roque Dalton mientras dormía, para cerrar la discusión y porque así convenía a su revolución? Fin de cita. Esto encajaría sin mayor problema en una supuesta antología de desmanes político-literarios de ambas tendencias ideológicas. La búsqueda de la utopía solo es posible mediante el uso de una violencia desordenada a manos de sociópatas. Precisamente la categoría de sociópata es una de las cuatro que Chris Andrews utiliza para explicar los personajes extremos que hacen su aparición en la narrativa del chileno como agentes del mal. Serían el dictador, el funcionario y el cómplice, junto a la de sociópata que he comentado. Desde luego no es de extrañar que el investigador señale a Carlos Wheeler, el protagonista de Estrella Distante, como modelo de sociópata. El mal absoluto que refleja su afán artístico va más allá del horror imaginable en cualquier totalitarismo. Quien esté familiarizado con la narrativa de Bolaño sabrá del afán detectivesco de unas tramas en las que la obsesión literaria de los personajes se confunde con su vida, y tanto la literatura nazi en América como Estrella Distante son buenos ejemplos de ello. No se trata aquí de la literatura amable que justifica la existencia, sino de una literatura violenta, una poesía que sangra. Velano es un autor, el alter ego de Bolaño, en Estrella Distante. Velano es un autor incompleto, fascinado por la figura de Wheeler. Lo desprecia, pero siente que toda su vida ha ido aconteciendo bajo su sombra. En una conversación entre el detective Abel Romero y Velano, aquel le propone un trato para encontrar el paradero del piloto, a lo que éste responde recriminándole que Wheeler es un criminal, no un poeta. Y cito: bueno, esas son las palabras del detective. Bueno, dijo Romero,
No nos pongamos intolerantes, todo depende del cristal con que se mira. Fin de cita. Este perspectivismo engloba todos los desvaríos literarios que van asomándose en las páginas de la novela, desde la propagación de revistas de ideología extremista y fanzines implagables, pasando por la popularización de la literatura, hasta llegar a la secta de los escritores bárbaros, quienes humanizan el canon con sus fluidos corporales. Cito: la revolución por llegar será de alguna manera la abolición de la literatura. Tanto Whittier como Belano, a quien su relación con la literatura no ha traído más que desencanto, podrían asumir tal aseveración. Salvando las distancias, que son muchas y sangrientas, su búsqueda paralela al menos tiene en común el fracaso y la tristeza del hecho literario. A pesar de la intención inicial de Bolaño de convertirse en un escritor político de su tiempo, el desencanto que acumula a medida que se relaciona con otros autodenominados escritores políticos hace que este propósito pierda sentido de manera progresiva. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, esa búsqueda de lo sublime político es precisamente la justificación de una violencia que le repugna. El primer paso para alcanzar la utopía es la extravagancia y lo grotesco, como sucede con los personajes de la literatura nazi en América. El siguiente paso es la claudicación de lo humano, como relata en Estrella Distante. Gracias.